un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Desde el Balcón. Como lo prometimos desde el inicio, de que vamos a aprovechar también este espacio para compartir algunos, no puedo decir como tips, pero sí aprendizajes muy prácticos para el ejercicio del liderazgo. Pensé que un tema que puede ser muy valioso tiene que ver con una pregunta que en mi caso, en mi rol de liderazgo, ha estado muy presente, pero que además en estos 15 años acompañando a líderes tan diversos, me he dado cuenta que yo no soy la única y que es una pregunta que está más presente y un desafío realmente que enfrentamos varios, y es ¿cómo puedo, yo diría como soltar el control sin perder el control? ¿Cómo puedo soltar el control, dar espacio para que otros aporten sin poner en riesgo los resultados y eso que a mí me importa? Y yo creo que esto es especialmente retador porque la mayoría de nosotros venimos de un sector educativo en el cual de alguna manera nos formatearon, por decirlo, buscando sacar 5 sobre 5, 10 sobre 10, tener las 10 respuestas perfectas, en el que de alguna manera construimos una identidad por tratar de hacer las cosas lo mejor posible, dando poco espacio a equivocarse, dando poco espacio para experimentar. Y además, si miramos como en el recorrido profesional, normalmente los primeros años de la vida profesional vamos avanzando y nos reconocen porque hicimos la tarea bien hecha. De alguna manera todo está en nuestro área de control. Pero cuando vamos creciendo en roles de liderazgo y los desafíos son cada vez más grandes, es evidente pues que yo ya como líder no tengo todas las respuestas, no tengo el tiempo para abordarlo todo. Además de todo, que si solamente dependiera de mí hacer las cosas, seguramente mi conocimiento no sea suficiente y se espera que quienes asumimos un rol de liderazgo ayudemos a crecer y a desarrollar a nuestros equipos. Y eso, aunque podemos estar totalmente de acuerdo, sabemos que no siempre es fácil. Bueno, y para enriquecer esta conversación, quiero traer la mirada de Bob Anderson y William Adams en su libro Dominando el Liderazgo, en el cual ellos plantean que así como hay unas competencias que impulsan el liderazgo, que puede ser la capacidad de generar relaciones, nuestra orientación a los resultados, la mirada sistémica, la autoconciencia, etcétera, que hay diferentes, competencias en diferentes modelos. A mi juicio, de lo más valioso de la mirada de estos autores tiene que ver con lo que ellos llaman las tendencias reactivas, que yo lo comparo que si las competencias son como el acelerador del carro, eso que impulsa el liderazgo, estas tendencias reactivas son como el freno de mano. Y desde lo que ellos aportan, estas tendencias reactivas están asociadas con los miedos o las creencias limitantes. Por ejemplo, una de estas tendencias es el ser muy complaciente. Las personas muy orientadas a las relaciones generalmente pueden pasarles que cuando se van al extremo, su gran miedo es no ser aceptados, su creencia es yo valgo por mis relaciones, y son personas que les cuesta trabajo retar el status quo, abordar situaciones de conflicto, tener conversaciones difíciles y muchas veces terminan afectando los resultados. La segunda tendencia es el autoprotector. Y ahí la creencia es yo valgo por mis ideas. Son las personas que generalmente son muy inteligentes, tienen una cantidad de conceptos. Su gran miedo es la vulnerabilidad y les cuesta trabajo aceptar que se equivocan, conectarse emocionalmente con otros. Y está en riesgo la autenticidad. Y la tercera, que está como en el eje de la conversación de hoy, es el controlador. Quienes hemos crecido en la vida muy enfocados en los resultados, muchas veces nuestras creencias es yo valgo por mis resultados, el gran miedo es fracasar. Y ahí aparece algo que vemos además con mucha frecuencia en nuestros programas y nuestros participantes, y es la tendencia de ser excesivamente perfeccionistas, que me lleva a que yo no hago sino lo que yo sé hacer perfecto, a una autoexigencia que se va al extremo, en el cual nada es suficiente,
A veces aparece como la tendencia del tirano en el que logro los resultados a una costa de las personas. Y en este aporte de Bob Anderson lo que él dice es que lo que hace más difícil soltar, por ejemplo, el control, es que detrás de cada una de esas tendencias reactivas está asociada mi identidad. O sea, yo no solamente estoy soltando el control, sino que es que en mis resultados depende lo que yo soy. Entonces, para mí eso también explica por qué, aunque seamos muy conscientes y decimos, oiga, tenemos que dar espacio a los demás, pues no es tan fácil que suceda. Pero además lo que está en juego es grande, porque si traemos nuevamente a Ronald Heifetz y reconocemos que los retos adaptativos son complejos, no existen soluciones sencillas, y pensar que yo sola los voy a solucionar es como tratar, y ahorita que estamos en el mundo del fútbol, es como pensar que voy a ir a un partido súper difícil con un solo jugador. Obviamente suena absurdo pensar que solamente de un jugador depende meter goles y poder ganar el partido. Y por el otro lado, y hablando un poco de mi caso personal, pues el costo no solamente son los resultados, no solamente es el empoderamiento de las personas que nos rodean, sino nuestra propia calidad de vida. Porque quienes somos muy controladores o nos gusta hacer las cosas a nuestra manera y estamos acostumbrados a que lo tenemos que hacer nosotros, pues terminamos echándonos unas cargas que no nos corresponden, trabajando horas más largas que los demás y afectando en términos generales nuestra calidad de vida. Entonces, un poco como cuáles son hallazgos y reflexiones que yo he encontrado en este camino. El primero, y yo creo que desde origen parecemos monotemáticos porque creo que en todos los podcasts termina apareciendo, pero tiene que ver con la construcción de confianza. Yo no puedo delegar, yo no puedo darle espacio a otros si yo no confío. Y un poco como sucede en un trapecista del circo no va a soltar un trapecio y dar una vuelta en el aire sabiendo que si se cae, se mata. Lo hace porque sabe que hay una malla que lo sostiene. Igual, si nosotros queremos tener la tranquilidad de que podemos soltar ese trapecio y atrevernos a hacer cosas distintas, soltar el control, necesitamos haber construido una malla de relaciones de confianza con nuestros equipos que a nosotros nos permita confiar, pero que también a las personas de nuestros equipos les permitan lanzarse a hacer cosas sabiendo que de pronto se pueden equivocar, que no va a ser perfecto, pero que hay un equipo que lo sostiene. Y nuevamente recuerden lo que hemos mencionado varias veces, yo no confío en el que no conozco. Si yo voy a delegar y voy a soltar el control, necesito saber quién es esa persona, cómo está, emocionalmente cómo está. Muchas veces repartimos tareas y no somos conscientes si la persona que está asumiendo el compromiso emocionalmente está bien, tiene las competencias para hacerlo y digamos, está alineado con lo que le importa. El segundo elemento es cómo generamos espacios confiables. Porque creo que quienes nos cuesta trabajo soltar, no hay nada más contraproducente que uno dice, listo, voy a delegar y delego una tarea importante y la persona a la que le delegué la tarea importante, el día de la entrega, me doy cuenta que no lo hizo, que no sabía, que no había entendido. Y es como otro ejemplo más que me ratifica por qué no debería soltar. Y vuelve y juega. Para poder soltar yo necesito haber construido algo previo. Y la pregunta es, ¿cómo generamos espacios confiables? Y espacios confiables implica culturas y equipos que hayan aprendido y desarrollado competencias para construir y generar acuerdos de manera efectiva. Equipos y culturas en las que se declare, se intencione y sea explícito el mensaje de que aquí es válido decir, no sé, no puedo, necesito ayuda. Porque cuando estamos delegando, más allá que me digan que sí, yo quiero saber si la persona entendió lo que estoy pidiendo, si entiende el para qué del pedido que estoy haciendo, que yo tenga la tranquilidad que esa persona, en el caso de que sepa que no va a poder cumplir o que no sabe lo que está, digamos, tiene alguna dificultad, pueda levantar las banderas a tiempo. Y cuando yo he generado esa cultura en mi equipo, es mucho más fácil que esa ansiedad que genera soltar el control baje y podamos generar un espacio en el que yo me sienta más tranquila, pero también mi equipo se sienta más tranquilo de asumir los desafíos. Y traería también un tercer elemento y es cómo generar equipos y culturas, digamos, más competentes en vivir y gestionar el aprendizaje. Porque vuelve y juega parte de si el gran miedo es equivocarse, es cómo podemos gestionar los errores
cómo podemos hacer explícito en nuestro rol de liderazgo que es válido equivocarse, pero tenemos que aprender de los errores, y cómo podemos intencionar en nuestras conversaciones, digamos, espacios en los que no solamente reconocemos y hablamos de nuestros logros, sino, por ejemplo, y lo decía Heifetz en uno de sus libros, ¿qué tal si empezamos el comité de esta semana hablando de cuáles fueron embarradas que tuvimos? Pero muy importante, ¿qué aprendimos de ellas? ¿Y cómo hacemos para que ese error que yo cometí no lo cometa otro? Porque normalmente vivimos en culturas en que cada uno que se equivoca esconde el error y va y lo soluciona. Y de pronto lo solucionó bien, pero le evitó al equipo aprender todos de ese error y digamos del aprendizaje que se obtuvo. Y finalmente quiero traer para mí la que ha sido como de las reflexiones más poderosas en este camino, porque como cuento, ha estado como una pregunta trascendental en mi ejercicio de liderazgo. Y en esa pregunta, y voy a poner un poco contexto en Origen, yo hago parte del grupo fundador de Origen, he liderado esta iniciativa de estos últimos 15 años y ha estado como uno de los objetivos y los retos fundamentales, cómo disminuir la dependencia de la organización en mí, para que esta causa trascienda, para que realmente haya nuevas voces que la enriquezcan, para que yo también tenga mayor calidad de vida. Y como digo, todo eso suena muy bien, pero ha sido muy difícil. Y aquí, para contexto, yo tengo un hijo futbolista, Pedro, que desde que tiene 5 años ha sido fanático del fútbol y fanático de Messi, y en su momento del Barça. Y en esta reflexión, que fue como hace unos 3 años, yo pensaba, de alguna manera, yo crecí profesionalmente pensando que yo tenía que ser Messi. Y no porque me piense que voy a ser la mejor jugadora del mundo, ni mucho menos, sino de alguna manera, sí, un mensaje, tengo que ser muy buena. No hay opción a no serlo, y no hay opción a equivocarse de alguna manera. Pero también, y aquí también hago una aclaración, soy cero experta del fútbol, soy mamá de futbolista, que es muy distinto. Pero entre mi ignorancia yo veo que siempre estaba Messi en la mitad de la cancha, haciendo el pase, estructurando las jugadas, ya sea metiendo el gol o haciendo el pase del gol. Y yo decía, es un poco como yo me vivo el juego. A mí me gusta estar en la mitad, a mí me gusta la acción, a mí me gusta jugar con otros, a mí me gusta estar, digamos, en los pases. Y en ese camino de, ok, tengo que soltar y tengo que dejar que otros jueguen, me di cuenta que yo me lo había vivido más o menos como Rosita entra a la cancha y juega regular. Si viene el balón, hazte la boba, deja que pase para que otro lo coja. O no juegues ahí en el centro, sino hazte un ladito. Pero de alguna manera mi sensación era, entra a jugar poquito. Y aunque yo tuviera las mejores intenciones, cuando aparecía el balón se me olvidaban las buenas intenciones y terminaba otra vez dándole en la mitad de la cancha. Entonces encontré como una metáfora que me ha servido y me ha guiado en estos últimos años. Y vuelvo otra vez al Barça. Hace unos años el director técnico del Barça era Pep Guardiola, y era uno de los mejores directores técnicos del mundo. Y me di cuenta que si yo dejaba de pensar que mi desafío era entrar a la cancha a jugar mediocre, por decirlo así como bien feo, y más bien ser el mejor director técnico posible, que además tiene una característica, y es que si yo soy Pep Guardiola, si yo soy la directora técnica que estoy afuera, no tengo guayos y no tengo camisa con número, entonces no me puedo entrar a la mitad de la cancha a jugar. Y no se trata de jugar mal en esta posición, sino ser muy buena jugando otra posición. Y esa posición implica desarrollar competencias distintas. Implica estar pensando yo cómo puedo ser aliada de mis jugadores, de mi equipo. Y para mí ese cambio como de chip o de paradigma, por un lado me inspiró, me retó, me dio como un norte, decir, ok, tengo que aprender a hacerlo de manera distinta. Y hoy, que no creo que para nada lo tenga resuelto, yo creo que mi equipo que me está viendo aquí seguramente me va a estar escuchando, van a decir que muchas veces con guayos o sin guayos termino en la mitad de la cancha dándole cuando no debería. Pero sí me guía y motiva un poco mi día a día, y es como vivirme mi rol de liderazgo al servicio de ayudar a que las personas de mi equipo brillen, ser aliada de sus sueños más ambiciosos, ayudar a que saquen todo su poder y sus colores,
a que el juego del equipo cada vez sea mayor, a que yo pueda de pronto aportar una mirada distinta. Y creo que desde ese nuevo rol, para mí se resignificó el reto diario de ir soltando el control. Y creo que en este espacio, además de ayudar a desarrollar a las personas que nos rodean y darle voz a personas que pueden enriquecer nuestra mirada y, digamos, como con esa gran sombrilla de liderazgo colectivo, creo que poder entender cuál es mi siguiente posición y cómo puedo ser la mejor versión jugando distinto para permitir que otros jueguen, para permitir que otros aporten, para permitir que otras voces aparezcan y que podamos construir colectivamente con el aporte de todos. Bueno, pues espero que esta cápsula y estas reflexiones puedan aportarles y que nos sigan escuchando y viendo en este podcast desde el balcón. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify.